¿Cómo están, amigas y amigos? Comenzamos destacando ese partido de ida de la Copa Sudamericana ya en etapa final de ese torneo. El partido de vuelta se va a cumplir el 13 de diciembre en el escenario del conjunto rival de Flamenco y de esa forma se definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2017. Recordarán que hace pocos días concluyó la Copa Libertadores de América que coronó a Gremio como campeón. El próximo 13 de diciembre tendremos a un campeón de la Copa Sudamericana. Uno de estos dos equipos será el Independiente de Argentina o el Flamenco de Brasil. Pero además de este tema que ha sido importante en el campo deportivo en las últimas horas, vamos a destacar en Hora 23 otros asuntos importantes del país y del mundo. Por ejemplo, en el caso de las informaciones vinculadas a Bolivia, ha sido una noticia alentadora la declaratoria por parte de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, de la ALACITA, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un tema musical que nos lleva a las calles de la ALACITA y a todo lo que significa esa celebración que se cumple en el mes de enero en la ciudad de La Paz y que tiene réplicas en todo el país, o por lo menos en varias capitales departamentales. Hablaremos de esa declaratoria de la UNESCO y del trasfondo que podría generar la decisión que se ha conocido hoy. Un tema importante para esta noche, no es el único. Doy la bienvenida a Paola Sánchez, quien nos da ya cuenta de otros temas. Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Bueno, como ya es de costumbre, todos los miércoles abordamos temas relacionados con el área de la salud. Y esta noche hablaremos de la gastritis. Así es, una enfermedad que cada vez afecta con más frecuencia a personas jóvenes entre 20 y 30 años en nuestro país. Combatiendo la gastritis es el tema de esta noche. Conoceremos más acerca de esta patología, de la bacteria que puede introducirse en nuestro cuerpo y generar la gastritis. Además, la prevención, que es sumamente importante, las características de esta enfermedad, por cierto, y también las consecuencias que se pueden generar si es que no existe un tratamiento oportuno. Así que estén muy atentos porque estaremos desarrollando más acerca de esta enfermedad. Bienvenidos a todos nuevamente. Tenemos más, Juan Pablo, en esta noche. Seguro que sí, Paola. Hoy se conoció una información importante del Macro Distrito Sur. El subalcalde de la zona sur de la ciudad de La Paz prestó un informe dando cuenta de las zonas que se han recuperado para el municipio en las últimas semanas y los últimos meses. En realidad, en todo lo que va de la gestión 2017. Áreas que habían sido ocupadas por loteadores, áreas que estaban siendo utilizadas para fines particulares, cuando el uso, desde luego, era distinto. Tendremos como entrevistado hoy en Hora 23 al subalcalde de la zona sur para hablar de esos temas y de otros vinculados a la realidad del Macro Distrito Sur. ¿Qué pasa con los loteadores? ¿Qué pasa con los límites? ¿Se cumple la disposición de la separación del municipio de La Paz con el de Mayasa y con el de otras zonas próximas? Preguntas que plantearemos al subalcalde de la zona sur de la ciudad de La Paz. Y comenzamos con una noticia fresca, muy fresca en esta jornada, que tiene que ver con las repercusiones de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero antes vale la pena destacar, a propósito de este tema, un pronunciamiento muy importante de la Iglesia Católica que se conoció en la mañana de esta jornada. La Iglesia Católica ha denunciado que el fallo del Tribunal Constitucional está de alguna manera instigado por los gobernantes y que los gobernantes, ha sido el lenguaje utilizado por la Iglesia Católica, están manejando la justicia de acuerdo a sus intereses, lo cual nos puede llevar a la manipulación de las leyes, principalmente de la Constitución política del Estado, y al totalitarismo. Un pronunciamiento muy fuerte de la Iglesia Católica a propósito de la coyuntura que se vive en el país, el fallo del Tribunal Constitucional y también los resultados del referéndum del pasado domingo. Pero no ha sido la única decisión o el único pronunciamiento
pronunciamiento vinculado a este tema, ya que en la tarde de hoy se reunió la Asamblea de la Cruceñidad para analizar justamente el fallo del Tribunal Constitucional y tomar una decisión. Había varias presiones para la declaratoria de un paro en los próximos días, pero no me adelanto a los resultados. Estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Carlos Ligerón de Bolivisión Santa Cruz, quien nos va a dar a conocer los resultados de esa Asamblea de la Cruceñidad. Carlos, muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. ¿Cuál ha sido el resultado y los pronunciamientos de la Asamblea de la Cruceñidad? Buenas noches, compañeros. Informarles que hace aproximadamente una hora concluyó esta asamblea, donde se determinaron 8 puntos, entre ellos que se realizará una marcha el 15 de diciembre en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita la repostulación del presidente Evo Morales. Asimismo, el Comité Cívico convocó a un paro nacional. Sin embargo, aún no se ha establecido una fecha. Se han conformado un comité, una comisión, que van a definir en los próximos días cuándo va a ser este paro cívico. Asimismo, declararon traidores a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y acordaron realizar todas las manifestaciones de forma pacífica. Es decir, que ellos no van a provocar que haya violencia, no van a permitir que haya violencia. Todas sus manifestaciones van a ser pacíficas. Una consulta, Carlos. ¿Participaron los 24 sectores que componen la Asamblea de la Cruceñidad? Aquí estuvieron todos los sectores que componen esta asamblea. Asimismo estuvieron autoridades departamentales, como la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, estuvieron presentes de la oposición, que son del Demócrata. Ellos también manifestaron que van a participar de cualquier actividad que realice la Asamblea de la Cruceñidad. La presidenta Katia Quiroga indicó que ellos están en contra del fallo del tribunal y que también van a participar del paro cívico y es que se llega a determinar esta instancia. ¿Cuál ha sido la reacción de sectores radicales en Santa Cruz, como los universitarios y las mujeres cívicas, que demandaban la inmediata convocatoria a un paro departamental? ¿Ha existido consenso en torno a esta medida o han existido algunas voces disidentes con lo concluido? Bueno, ellos, tras escuchar las determinaciones, los 8 puntos que se determinó en esta asamblea, estuvieron de acuerdo, ¿no? Muchos aplaudieron la determinación que tuvo el Comité Cívico. Gracias, Carlos. Era el contacto con Carlos Ligerón, periodista de Bolivisión en Santa Cruz, quien nos dio a conocer las conclusiones de hace pocos instantes de la Asamblea de la Cruceñidad. Lo resumimos: se ha convocado a una marcha departamental para el 15 de este mes y para un paro departamental que, sin embargo, aún no tiene fecha. Un pronunciamiento importante, el de Santa Cruz, se suma al que ya mencionamos de la Iglesia Católica, y el tercer pronunciamiento importante de esta jornada fue el de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que ha dicho que el desconocimiento y la vulneración de la Constitución Política del Estado generan incertidumbre y falta de credibilidad. Nos asiste la preocupación sobre las consecuencias de la inadecuada administración de justicia expresada en los últimos fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El pronunciamiento de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Lo dicho, en resumen, 3 decisiones importantes: el pronunciamiento de la Iglesia Católica, la determinación de la Asamblea de la Cruceñidad y el pronunciamiento de los empresarios privados. 3 voces muy importantes en el país, todas ellas críticas a la decisión del Tribunal Constitucional, que, como ustedes saben, avaló una reelección indefinida de autoridades estatales en el país. De esa forma hemos actualizado la jornada a esta hora del día, las 23:08. Seguimos en Hora 23 y vamos ahora con Paola. Muy bien, Juan Pablo, gracias. Ya para abordar lo que es el tema principal de esta noche, hablamos de la gastritis, conocemos más acerca de esta enfermedad y aprendemos cómo combatirla. Y para el desarrollo justamente de este tema, su participación es sumamente importante y lo puede hacer a través de nuestras redes sociales y nuestra página de Facebook Hora 23, donde ya se encuentran disponibles las publicaciones en las cuales usted puede participar. Vamos a conocerlas en este instante. La gastritis es la inflamación de revestimiento del estómago y puede ser aguda cuando se presenta durante un corto periodo de tiempo o crónica si se prolonga durante meses o años. Vamos con el siguiente cuadro.
Si usted tiene dudas sobre la gastritis, realiza sus consultas a nuestros profesionales invitados porque estaremos despejando sus dudas durante el programa de hoy. Bueno, usted debe tomar en cuenta que los malos hábitos alimenticios pueden llevar a que sufra de gastritis y esto puede generar serias consecuencias en su salud si no recibe un tratamiento oportuno. La gastritis es una enfermedad que se origina en el estómago causando irritación e inflamación en la mucosa gástrica, que es la capa de células que reviste el estómago por dentro, protegiéndolo de la acidez de los jugos gástricos. Por otro lado, es importante nombrar los síntomas, que pueden variar según la anatomía de cada persona o del nivel en que se encuentre la enfermedad. Algunas de ellas son dolores en la parte abdominal, náuseas, vómitos, ardor, entre otros. Sin embargo, las causas de esta enfermedad son muchas, como por ejemplo el consumo exagerado de alcohol, tabaco, alimentos con alto grado de inflamación de la mucosa gástrica, además de fármacos e infecciones. No obstante, debemos resaltar de que la presencia de la bacteria Helicobacter pylori en el cuerpo de cualquier persona puede llegar a producir diferentes tipos de gastritis. Es decir, la implicación de esta bacteria en la úlcera gastroduodenal y como precursor de algún tipo de cáncer gástrico es indudable, pero también juega un papel importante como causa de la gastritis. De hecho, un estudio revela que más de la mitad de la población mundial presenta datos que confirman la presencia de este germen en el estómago. Por otro lado, es necesario realizar una gastroscopía y obtener una muestra de la mucosa gástrica mediante biopsia para que pueda ser analizada. Por lo tanto, el diagnóstico de la gastritis no es únicamente clínico. Esos son algunos datos importantes de referencia para comenzar a conocer el tema sobre el cual vamos a comenzar a hablar a partir de este instante. No nosotros, sino dos expertos que van a responder a nuestras preguntas y también a las que ustedes pueden formular a través de las redes sociales. Y nuestros invitados son, comienzo siempre por las damas, está a mi izquierda la licenciada Alejandra Silvetti Bolívar, nutricionista dietética. Ese es su cargo, no diré su cargo, su profesión. Mi profesión, exactamente. Soy licenciada en nutrición. Bienvenida, Alejandra. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Encantados. Bienvenido. Y desde luego contamos con la presencia del doctor Marcio Javier Martínez, médico gastroenterólogo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Juan Pablo. Muy bien, comenzamos entonces, Paola, con este tema. Dábamos ya algunos antecedentes, pero hay mucho que consultar. Un tema al cual no se le da mucha importancia, por lo menos en nuestro medio, Juan Pablo, hasta que se presentan ya aquellos síntomas alarmantes y graves consecuencias que puede generar esta enfermedad que es la gastritis. Así que esta noche es momento de conocerla y saber cómo podemos prevenirla. Bueno, comienzo con usted, doctor Martínez. Hablamos de la gastritis. Exactamente, ¿en qué consiste esta enfermedad y por qué se da? Bueno, en primer lugar podemos decir de que en realidad tendría que llamarse gastropatía, porque es una enfermedad global. Gastritis en realidad es un término que indica que hay inflamación, pero es un diagnóstico específicamente histopatológico. O sea, la concepción que tenemos nosotros de gastritis es generalizada, pero realmente es una gastropatía. Tiene muchas causas, tiene muchos bemoles, tiene muchos tratamientos y en base a eso vamos a poder poco a poco ir sectorizando y dilucidando cada uno de los temas. Muy bien, de las causas, ¿cuáles son las más frecuentes, las que más se presentan en nuestro medio? Se habla de una bacteria Helicobacter pylori, ¿cierto? Cierto, pero primero que nada podemos decir que la gastritis se produce de diferentes tipos. Por ejemplo, la alimentación en nuestro medio influye muchísimo, el alcohol, tabaco, los picantes, los irritantes, las aspirinas y todas las sustancias que son irritantes pueden producir una gastritis. O sea, segundo lugar, la bacteria que está prácticamente popularizada en nuestro medio, tenemos el Helicobacter pylori, entonces podríamos decir que en realidad la gastropatía es una infección porque está dada por la bacteria. No es simplemente por un problema medicamentoso, alimenticio, nervioso inclusive. Todas esas cosas influyen a que una persona tenga problemas gástricos. Voy a poner un ejemplo.
una persona que tiene el fin de semana que casarse, días antes hace seguramente la despedida de soltero. Y en la despedida de soltero le dan mucha comida, mucha bebida, de todo tipo, prácticamente se llena de cosas que son irritantes totalmente, pero la persona se siente feliz, eufórica, dichosa de que va a contraer un nuevo estado, entonces ese estado de nervios hace de que prácticamente se minimice totalmente su problema gástrico. Días después tiene que ir donde el cura, tiene que hacer sus trámites civiles, etcétera, tiene mucho estrés, mucha preocupación y empiezan a pensar, ¿y ahora cómo me va a ir en el matrimonio? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo me va a salir? Y en el caso del varón, ¿me dejará salir el viernes con mis amigos o hay un problema? Entonces el paciente, la persona tiene un estrés demasiado grande. Y antes que al cura va a acabar visitando al médico. No, pero antes de eso, el cura le da la hostia en la comunión. Que va a ser y el paciente, en este caso, dice, me arde, me duele, estoy mal. Debe ser la hostia que me ha hecho daño. Entonces, está echando la culpa exclusivamente de su estrés a un agente totalmente externo. Gracias, doctor. Nos ha definido muy bien las características, más que las características, los orígenes de la gastritis. Pero ahora, licenciada, una vez que hemos tenido esa definición muy clara del doctor, ¿cómo se manifiesta la gastritis? ¿Cuáles son las manifestaciones que se presentan en una persona para definir ese cuadro de gastritis? Bueno, principalmente los síntomas que puede presentar un paciente es el dolor gástrico, ¿sí? ¿Dolor en el estómago? Dolor en el estómago, perfecto, exacto, ¿no? ¿Es diferente al dolor común? ¿Será diferente? Es tipo ardor, sí, el doctor me puede corregir, ¿no es cierto? Porque generalmente, el tema de los síntomas se lo van a dar al doctor, quien es el que manifiesta y el que puede diagnosticar justamente este problema y poder dar el tipo de tratamiento que necesita o el tipo de, si vale el término, laboratorios que el paciente necesita justamente para diagnosticar la gastritis, incluso el origen de la gastritis, ¿no? Porque, la mayoría de los pacientes que acuden a mí cuando me dicen que tienen un problema de gastritis, ¿no? Un problema gástrico en este caso. Me dicen, se me hincha el estómago, siento ardor, cada que como o después de cada comida. Y haciendo un análisis, una anamnesis, una valoración en cuanto a los alimentos que este paciente o esta persona recibe, ¿no? Es obviamente alimentos irritantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro medio el tipo de alimentación que nosotros consumimos es basado prácticamente en ají. ¿Cuáles son los irritantes? Mucho condimento. Lo que es el ají en general, ¿no? El ají que viene en vaina principalmente, ¿no? Que en los platos tradicionales o nacionales se utiliza mucho. Mixto, un picante, exacto, una salsa, exacto. Todos y los condimentos, y los condimentos, ¿no? Porque el tipo de comida que se prepara, digamos, en nuestro medio es muy condimentado y obviamente muy grasoso. Estamos hablando de un fricasé, por ejemplo, ¿no? O sea, ya de hecho lleva el ají, lleva lo que es la grasa de lo que es la carne de cerdo principalmente, ¿no? Adicional obviamente está lo que muchas personas se aumentan o añaden, digamos, a sus comidas, que es la yahua también. Ahora, ¿debemos ser talibanes en la comida o no llegar a ese extremo? ¿Se puede hacer un fricasé con cierta moderación de los condimentos, un plato paceño con cierta moderación de la yahua? No llegar al extremo de privarnos, pero sí, me imagino, llegar a un punto adecuado de moderación. ¿Esa es la recomendación de una nutricionista como usted? Exactamente. O sea, tener hábitos de alimentación adecuados. Me refiero al tema de que una persona primero ver, como decíamos, hay muchos factores que influyen para que se produzca la gastritis, ¿no? Puede ser el estado de estrés, primero, ¿no? O sea, si una persona va a comer en un ambiente muy tenso, ¿no? Desde que ya empiezan la reunión en la mesa familiares para hablar temas de trabajo o problemas familiares. Sí, se dedica al periodismo. Exactamente, y genera ¿qué? Un ambiente de estrés, ¿no? Y eso condiciona que haya mayor secreción de jugos gástricos, ¿sí? Y eso hace que los
los alimentos que uno ingiere pues afecten mucho más. Y el tipo de alimento que uno está consumiendo en ese momento, incluso que puede ser basado en lo que son grasas o mucha fritura, lo que son condimentos, ya les decía, o ají en general, ¿no? Entonces todo eso llega a afectar bastante lo que es el tema de la gastritis. Otro tema es que comemos muy rápido. Y eso también genera a que no tengamos tiempo de una buena digestión. No masticamos, ingerimos los alimentos prácticamente enteros, ¿no es cierto?, por el tiempo que tenemos, ¿no? O el ambiente, ya les digo, no es propicio para los alimentos que vamos a consumir. Muchas veces muy caliente, por ejemplo, también puede ser una causa de gastritis, ¿o no? No. Bueno, ¿cuál? La comida caliente. Sí, no solamente lo caliente. Caliente, frío, exageradamente frío, bueno, en esos helado. Casos, sí. O salado. No sé. Son cosas que realmente irritan el estómago. Y en algunos casos, hablando de bebidas, por ejemplo, las bebidas fermentadas son las que más irritan el estómago. Estamos hablando de chicha, cerveza, de vino. ¿No? A veces es mejor tomar un vaso de whisky que tomar una copita de vino, que eso irrita totalmente. Muy bien, doctor Martínez, voy a trasladar la pregunta que realizaba Juan Pablo a la licenciada para profundizar un poco más y conocer específicamente cuáles son los síntomas de esta gastropatía o gastritis, como nosotros la llamamos. Síntomas de inicio y los síntomas cuando la enfermedad ya está avanzada. Primero que nada es el ardor. Eso es lo que nosotros llamamos la pirosis. Ese ardor hace de que el paciente se sienta en disconfort, porque piensa que tiene un fuego acá que prácticamente le quema la boca del estómago, el epigastrio, que es prácticamente donde más se irrita. La distensión abdominal, gases, se llena de gases y tiene problemas, a veces de flatulencia y otras simplemente de meteorismo, son diferentes. El meteorismo es simplemente la emisión de gases que no tienen fetidez, en cambio la flatulencia tiene fetidez. Y eso, como dice la licenciada, se ocasiona en algunos casos por lo que comemos demasiado rápido. Y además influye mucho, lo que decía ella, no solamente el lugar donde uno come, sino la circunstancia en la que come. ¿Esos tres síntomas que menciona deben obligar a esa persona a acudir al médico o es suficiente que cambie su dieta, tenga más cuidado? Lo ideal sería de entrada empezar con la dieta, que tiene que ser libre de irritantes, de cosas grasosas, etc. Lo ideal, disminuir alcohol, disminuir tabaco, ayuda muchísimo. Medicamentos. Hay medicamentos, en realidad, la causa más importante de la gastritis está dada por los antiinflamatorios no esteroideos, que eso es lo que provoca todos los pacientes que tienen artritis reumatoide, una cosa así. ¿Damos nombres de algunos más comunes? Sí, de estos, diclofenaco, cualquiera de ellos, ibuprofeno, son los que prácticamente irritan demasiado el estómago. Y los que en su mayoría son de venta libre. También, y también los antigripales, ¿eh? Los antigripales, la aspirina, son sustancias que prácticamente pueden a veces provocar una hemorragia digestiva por solamente la irritación severa que se produce. Cuando se hace una gastritis aguda, el paciente puede llegar a sangrar, puede llegar a tener una hemorragia. Entonces, el tratamiento tiene que ser oportuno y obviamente el paciente tiene que asistir adecuadamente en el tiempo oportuno a su control y a su visita. ¿Los problemas de gastritis son exclusivos de personas adultas y mayores o también hay casos de jóvenes que llegan a consultarle a usted, por ejemplo, sobre cómo resolver esas manifestaciones? Bueno, también hay jóvenes, adolescentes, porque por el tipo de alimentación que ahora reciben, ¿no? Ellos, incluso por el tema de los estudios, a veces llegan a estresarse demasiado, no tienen una alimentación adecuada, ¿no? Salchipapas, hamburguesas. Exactamente, todo lo que pueden encontrar que es de venta fácil, digamos, y rápida, comida rápida, digamos, lo que son gaseosas principalmente, ¿no? Y ahora que los jóvenes fuman bastante también, como decíamos, el tabaquismo también es una causa fundamental para lo que es la gastritis, ¿no? Entonces, sí, acuden bastantes jóvenes, ¿no? Adolescentes incluso, para lo que es adquirir una alimentación adecuada, cambiar esto para, obviamente, restablecer su estado de salud, ¿no? Pero el consumo también de café, por ejemplo, el consumo excesivo, hay muchos jóvenes o los que están ya en el tema de estudios en la universidad,
cuando están estudiando bastante, ¿qué es lo que hacen primero? ¿No? Consumir bastante café para obviamente... Y Red Bull. Y Red Bull, obviamente, y lo que es el tabaco. Fuman bastante para no dormir, entonces, y consumen, como decía el doctor, algunos fármacos, uno se automedica, digamos, ¿no? En estos casos estamos realmente ocasionando un daño terrible a lo que es la mucosa del estómago. Mira, vale la pena, perdón que interrumpa, pero vale la pena hacer una puntualización muy grande para la gente muy joven. Exacto. El Red Bull es una de las sustancias más nocivas que hay para el cerebro. El Red Bull, y eso se ha popularizado en los jóvenes, a veces se toma con bebida. Y los energizantes en general. Claro, en general, pero el Red Bull específicamente daña una cantidad innumerable de células en el cerebro. O sea que a la larga uno se pondrá adecuadamente eufórico, digamos, en una situación, pero después sus células cerebrales, la corteza cerebral, empieza a decaer. Y a la larga esa persona, cuando llega a la senectud, digamos, es propensa a tener problemas de otro tipo. Y peor, me imagino, Paola, que es muy común la mezcla de energizantes con alcohol. Con alcohol. Que es algo, algunas fuentes de peor. información aseguraban que se incrementó los casos de gastritis en jóvenes a partir de los 20 años. Y bueno, posiblemente podría ser también por el consumo de bebidas alcohólicas, porque se dice que hoy en día los jóvenes inician a consumir las bebidas alcohólicas a temprana edad, incluso a partir de los 12 años. Y cuando son jóvenes también puede haber una falta de recursos económicos donde incluso consumen bebidas adulteradas, licenciada. Exactamente, ¿no? Pero no solamente eso, hay otra cosa que es fundamental, es el estrés. Los padres a veces juegan con el bebé. Le quitan el chupón, le ponen, le quitan el chupón, le ponen, y no se dan cuenta de que ese niño está teniendo una agresión psicológica tremenda. Dentro de mi práctica hospitalaria, yo estaba trabajando en el gastro cuando fui a hacer una endoscopía al hospital del niño. Y en un niño de 1 año encontré una úlcera. ¿De 1 año? Wow. De 1 año. Entonces, eso indica que realmente el estrés en algunos casos, además de otros factores, por supuesto, pueden provocar lesiones más serias que una gastritis simplemente. Preocupante. Muy bien, Exacto. tenemos preguntas que llegan a través de nuestras redes sociales. Es momento de conocerlas y despejar todas sus dudas, así que vamos a leer algunas de las preguntas, de las incógnitas que tienen nuestros seguidores. Nos escribe Jimena Espinosa y nos dice: mi hermano tenía principios de gastritis, pero cuando se fue al oriente mejoró. ¿El cambio de clima ayuda, doctor? Ayuda porque evidentemente en la altura nuestra digestión es más retardada. En el llano tenemos mayor circulación y eso hace de que haya mayor secreción de todas las hormonas gástricas y que eso pueda favorecer 100% a la digestión. De hecho, en Santa Cruz a las 11 de la noche pueden comer una parrillada sin problema. Aquí uno come a las 4 de la tarde y no puede digerir hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, nuestra altura sí. Muy bien, ahí tenemos la explicación a por qué mejoró entonces el hermano de Jimena. Gracias por tu consulta, Jimena. Vamos a conocer más en esta noche. Nos escribe Karen Rubí Arévalo y nos dice: ¿qué alimentos debo seguir o qué alimentación debo seguir para que no me cause mayor malestar, licenciada? Bueno, el tipo de alimentación, de hecho, evitar lo que son frituras, grasas, ¿no? Lo que son alimentos irritantes, por ejemplo, el vinagre, la mostaza, ¿no? Lo que es el ají, habíamos dicho, y bueno, de hecho, lo que es el alcohol, el tabaco, ¿no? Y bueno, al cambiar este tipo de alimentación, cuando la gastritis ya es muy molestosa y afecta demasiado, produce mucho lo que es, decíamos, el acúmulo de gases y todo aquello, entonces se debería optar por alimentos ya cocidos, que sean de fácil digestión, ¿no? Me refiero a que la persona primero debe comer 5 veces al día, no suprimir ningún tiempo de alimentación. Hablamos del desayuno, en lo posible comer algo a media mañana, que puede ser una fruta o una fruta cocida, cuando ya decimos que el estado de gastritis, es decir, lo que es la gastritis como tal, afecta demasiado ya al estado del paciente. Entonces, alimentos cocidos, frutas principalmente cocidas. A lo que es la hora del almuerzo, igual, optar por preparaciones libres de grasa, no fritas, de hecho, no tostadas. Incluso cuando se somete a lo que es la carne, por ejemplo, a la plancha, se produce una corteza, ¿no?
esta corteza afecta terriblemente, ¿no? Entonces lo que el paciente o la persona tiene que hacer es retirar la corteza, porque esta corteza no es de fácil digestión y afecta mucho más a lo que es el estómago, ¿sí? Por un lado, consumir verduras cocidas, que sean también de fácil digestión. No hablamos así, por ejemplo, de lo que es el choclo, ¿no? Que el choclo por el tipo de fibra que tiene incluso es mucho más complicado digerir. Lo que es el pepino generalmente produce mayor inflamación, digamos, del estómago, mayor producción de gases. Evitar este tipo de alimentos que son los coles, por ejemplo, el repollo, el brócoli, el coliflor, ¿no? Para este tipo. Y bueno, el tema de lo que es media tarde, tener una merienda que puede ser liviana, también podemos basarla, digamos, en un jugo de frutas, ¿no? Que sean cocidas, o una compota, ¿no? O la papaya, que puede ir de manera inofensiva, en forma natural, ¿no? Que no afectaría, ¿no? Ahora sí tenemos la costumbre, como nuestro medio, de consumir lo que es el té, por ejemplo. El té sí también puede ser un irritante también de la mucosa, entonces se prefiere o se recomienda el consumo de infusiones, como un mate de manzanilla, por ejemplo, ¿no? Para evitar justo aquello. Y el tema de lo que es las galletas, mucho depende. Las galletas de agua, por ejemplo, algunas personas, porque no es igual o lo mismo en cada persona, ¿no? Puede afectarle y producirle mayor molestia. Entonces, evitar lo que es las galletas, ¿sí? Puede ser que las galletas integrales o las galletas de salvado las toleren de mejor forma por la fibra que tiene, ¿sí? Ahora, en la cena tiene que ser, el horario, que tiene que ser mucho más temprano, y tratar de que sean alimentos igual, de fácil digestión. ¿Cuál viene a ser el horario recomendable? Máximo, bueno, de 6:30 a 7 sería lo ideal, 7 de la noche, ¿no? Tener la cena. ¿Por qué? Porque ya tenemos un poco de espacio, digamos, tiempo para lo que es la digestión y obviamente favorecer aquello, ¿no? Entonces, alimentos, ya decimos, mucho más livianos, estamos hablando de carnes a la plancha o al horno, que no lleven nada de grasa, ya decíamos, verduras cocidas, lo que son arroz, principalmente el arroz blanco, tratar de que no se granee con aceite, para evitar justamente aquello, ¿no es cierto?, que tenga contenido de aceite o grasa. Hay una cosa que voy a complementar a la licenciada, es el pan fresco. El pan recién horneado tiene producción de mucha levadura, y la levadura distiende el abdomen y provoca ardor. ¿No lo recomienda entonces? No. Lo ideal sería comer el pan guardado, lo que se dice el pan trasnochado. Pero la marraqueta ya no es tan rica cuando pero hay una salvedad. Hay una salvedad, que es cuestión de poner 2 minutos. Al horno. 10, 15 segundos al microondas, sí, se puede también, pero unos 8 segundos más o menos, para que vuelva a tener la textura crujiente, ¿no? En ese momento ya no hay producción de levadura. Entonces ya no hay producción de molestia digestiva. Muy bien, uno de los puntos que aún abordamos respecto a ese tema es acerca del tratamiento, y justamente tenemos preguntas relacionadas a este punto. Nos escribe Zaida Nina Gómez y dice: buenas noches, doctor, tengo una consulta. Tengo gastritis y ya hice mi tratamiento, pero no veo mejorías. ¿Qué otros tratamientos existen? Ya tomé omeprazol y también claritromicina. Ordinariamente, el tratamiento que se hace para la gastritis, que se produce por el Helicobacter pylori, son los 3 medicamentos: claritromicina, amoxicilina y el omeprazol. Ordinariamente también los colegas tienen un periodo de 15 días, 10 días. Yo personalmente me extiendo un poco, a veces hasta 20 o más días, porque lamentablemente no tenemos un agua potable ni tenemos la cultura sanitaria adecuada. No sabemos en qué condiciones el panadero está agarrando el pan que nos vende. Es cierto de que uno puede ir y agarran con la bolsita plástica, se cuidan, etc., pero no sabemos qué ha pasado antes. Entonces, la infección por el Helicobacter se repite si no se hace un tratamiento adecuado. ¿Y usted recomienda los 3 medicamentos como los 3 cóctel de tratamiento? En la mañana y en la noche, ¿no? Ese es el tratamiento que está arreglado internacionalmente. Personalmente, yo extiendo un poquito, 15, 18, 20 días o más, a veces de acuerdo a la gravedad del caso. Cuando veo que hay un paciente que tiene una gastritis nodular, que se llama, que está prácticamente como si fuera un empedrado de calle, cuando se ve en la endoscopía, eso quiere decir de que la infección por el Helicobacter pylori es demasiado severa. Entonces, eso a la larga, si no se hace un tratamiento adecuado, puede haber complicación.
Entonces, un tratamiento como el que usted menciona, 15 días, soluciona el problema de la gastritis, pero puede reaparecer si se mantienen los malos hábitos. Sí, pero aparte de eso, uno tiene que tener el cuidado dietético, el cuidado medicamentoso, porque no se erradica solamente con los 3 medicamentos. Después se tiene que tomar un bloqueador H2, como es un inhibidor de la bomba de protones, como es el omeprazol, o en el primer caso como si fuera la ranitidina. En ese caso tienen la posibilidad de hacer durante largo tiempo. Haciendo largo tiempo prácticamente se minimiza ese efecto deleterio y hace que la persona pueda mejorar fácilmente y además no recidiva tan pronto. Entonces a veces es mejor pecar un poco en exceso y no tener a los 20 días otra vez la misma sintomatología. Pero ese tratamiento no garantiza que luego, después de un tiempo en el que el paciente vuelve a los malos hábitos, pueda por supuesto, tener una nueva manifestación. Si el paciente lamentablemente no cumple con el tratamiento. Y la otra cosa que he planteado desde el principio, el estrés. Hay en medicina nosotros estudiamos de que hay la fase cefálica de la digestión. Y eso quiero explicar de una manera sencillita. Cuando uno siente un olor a las 10 de la mañana pasando por un lugar, empieza a segregar todo porque tiene apetito y se estimula para una tucumana con para lo que sea, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que pasa? Después de haber comido la tucumana, o después de haber comido un bróster de cualquier lado que sea, no vamos a hacer propaganda, ¿qué es lo que pasa? Siente uno una aversión, porque el organismo está lleno. Entonces empieza recién a sentir el olor al bróster que ha sido utilizado con aceite reiteradas veces, reciclado, y eso obviamente es un factor de irritación mucho más para el estómago. Muy bien. En el caso de una persona que tiene gastritis, una etapa inicial, licenciada, se recomienda una dieta. ¿Por cuánto tiempo se debe seguir esta dieta y específicamente en qué consiste? Bueno, igual, como habíamos mencionado, el tipo de alimentación que debe recibir, ¿no es cierto? Alimentos de fácil digestión, evitando irritantes, tabaco, alcohol, ¿no es cierto? Y lo que son gaseosas, tratar en lo posible de consumir alimentos, por ejemplo, verduras, frutas, ya habíamos dicho cocidas, y la gastritis es muy molestosa, ¿no? Sacar, por ejemplo, lo que son las pastas, el fideo, comidas también muy pesadas, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cuánto tiempo que debe durar el tipo de dieta o la dieta en general? Es bueno, uno, hasta que el problema ya hubiese cesado. Y de hecho, es mantener lo posible por más tiempo. Estamos hablando de que este problema se resuelva en lapso de, qué sé yo, unos 2 meses, tal vez, doctor, puede ser hasta llegar a los 3 meses, y que la persona tenga que mantener este régimen o este tipo de dieta por ese lapso de tiempo, ¿no? Obviamente siempre el organismo queda un poco delicado y generalmente se presenta nuevamente alguna molestia cuando ellos vuelven a incurrir en este tipo de alimentación. Otro tema es que como mencionaba el doctor, también es el consumo de chicles, por ejemplo. O sea, se debería evitar el consumo de chicles porque nosotros justamente mandamos el mensaje de que vamos a ingerir un alimento y obviamente hay mayor producción de jugos gástricos. Entonces producimos mayor irritación en la mucosa del estómago, ¿no? Entonces evitar el consumo de chicle, por ejemplo, ¿no? Que lo hacemos muchas veces, y obviamente el estrés adicional al momento de que estamos masticando. Sí, si nos enfocamos en la gastritis provocada por esta bacteria, doctor, Helicobacter pylori, ¿cierto? Sí. Se dice que esta bacteria es una de las únicas que puede sobrevivir en un medio ácido como es el estómago. ¿Se puede contagiar a través de los besos, por ejemplo? Eso se veía en algunas fuentes de información. ¿Esto es un mito o es realidad? Es una realidad porque es una bacteria. Y como toda bacteria se puede contagiar muy fácilmente. El beso es una, la alimentación es otra. El uso a veces de un vaso, por ejemplo, de otra persona que está contaminada con el Helicobacter es suficiente para que también ella se contamine. Entonces, el contagio es muy fácil. Y hay una recomendación especialmente para las mamás que tienen hijos pequeños: por favor, no los besen en la boca, que esa es la forma de contagiar más fácilmente a los niños. Entonces, esa es una recomendación que puntualmente
Ahora, la población suele recurrir a remedios caseros. Algunos recomiendan el uso de limón, otros mezclar el limón con el bicarbonato. ¿Son fórmulas útiles o estamos realizando un tratamiento, entre comillas, que no tiene ninguna utilidad? Tiene su fundamento científico. El hecho de utilizar limón a veces hace de que el organismo mande el ácido hacia el estómago. Entonces el mismo organismo, por un mecanismo de retroalimentación, hace de que inhibe un poco la secreción de ácido clorhídrico o de más ácido. Y de esa manera puede mejorar. ¿Y la mezcla con bicarbonato? El bicarbonato se ha usado desde hace muchos años atrás, muchísimos años atrás. De hecho, el tratamiento antes para la úlcera se hacía con bicarbonato. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que lamentablemente se ha comprobado que a veces el bicarbonato tiene un fenómeno de rebote y eso hace de que la acidez aumente. Ahora, hay algunos medicamentos, no voy a entrar en detalle, que están combinados un omeprazol con un bicarbonato y eso hace de que de entrada puede bajar la acidez y el omeprazol mantiene esa acidez baja, entonces el efecto es muy bueno. Hay algo que quiero puntualizar además. Estábamos conversando extra cámaras con la licenciada. En Cochabamba, uno se cura de la úlcera o de la gastritis mascando locoto. Locoto. Pero no se supone que era... lo que es la llama. No. ¿Qué es lo que pasa? Que el locoto, masticado como si fuera una manzana o como si fuera un durazno, tiene una sustancia que se llama capsaicina. Y la capsaicina tiene la posibilidad de producir una gran irritación a nivel gástrico. Pero gástrico, ¿no? Desde el esófago hasta el ano, todo el tubo digestivo. Ese moco tan espeso hace de que sirva de protección al lugar donde está irritado. Entonces el paciente que tiene una úlcera en el estómago, por ejemplo, mastica el locoto, produce moco, se recubre prácticamente toda la mucosa con el moco y forma una película. Entonces, si el paciente sigue comiendo cualquier cosa, está protegido por esa plancha de moco, por ese acúmulo de moco que hay. Y es como si hicieran una reparación por detrás. Si aquí tienen una pared y empieza un albañil a mejorar las cosas, hace de que las células poco a poco vayan mejorando, se reepitelice y se cure. Entonces, adiós al omeprazol y viva el locoto, ¿o no llegamos a tanto? No, yo hago la pregunta también, ¿no? ¿Cuál sería la característica? ¿Vale la pena irritarse de la boca al ano con esa irritación? Porque es una irritación que se produce. Para solucionar un problema gástrico exclusivamente un chiquitito. Creo que todos tenemos. Creo que cada uno tiene que hacerlo. Que decidir. Y como me decía, perdón. Vamos con más consultas que llegan a través de las redes sociales. Es momento de conocer las principales incógnitas, inquietudes que tienen nuestros seguidores. Nos escribe Lupita Lazo y nos dice: a mi niño de 3 años le salió positivo el virus. Me parece que se refiere a la bacteria, ¿no? Bueno, ¿cómo eliminar esta bacteria entonces de manera natural? Justamente hace un momento Juan Pablo realizaba una pregunta relacionada con aquellos remedios naturales y caseros, licenciada. Exacto. Bueno, el hecho de lo que es el uso de la sábila también. Se ha hablado mucho de la sábila por el tema de la mucosa que contiene y el consumo de este tipo de jugos, porque se hace reposar, ¿no? Entonces ayudan igual, el mismo efecto, digamos, del locoto, pero mucho más inofensivo, ¿no es cierto? Porque recubren la mucosa del estómago igual, ¿no? Para evitar justamente lo que es la producción de jugos gástricos, ¿no? Entonces, los remedios caseros en general sí favorecen, ayudan, pero no es que vayan a dar solución de hecho a lo que es el problema como tal, ¿no? El problema de fondo. Y especialmente para eliminar lo que es el Helicobacter pylori, necesitan sí o sí lo que es la parte medicamentosa, obviamente lo que es el cuidado que se tiene que tener en relación a se los podría considerar solamente como una alternativa complementaria al tratamiento médico. Exactamente. Vale, ¿no? Y el consumo de agua también, de hecho que sí, ayuda y favorece, digamos, ¿no? Perfecto. Vamos con más preguntas que llegan a través de las redes sociales. Nos escribe Catherine Ortiz de Bacaflor y nos dice: ¿una niña de 4 años puede tener gastritis y qué síntomas puede presentar, doctor? Es exactamente lo mismo, ¿no? El ardor y en los niños el dolor. El niño generalmente no quiere comer
porque cuando come es exactamente igual que cuando uno toca una plancha. El alimento cae al estómago, que está totalmente irritado, y a veces provoca dolor y en algunos casos vómito, porque de esa manera se está evitando el contacto de la sustancia irritativa con la mucosa irritada. Entonces trata de minimizar, y el mecanismo de defensa del organismo hace de que pueda haber un vómito, por ejemplo. Entonces, cuando hay ese tipo de problemas, los niños prefieren no comer porque saben que les va a doler. Y hay una cosa que realmente es muy curiosa y real: los niños son los pacientes más disciplinados. Porque al niño se le dice no chocolate y él dice, doctor me ha dicho que no, y no come chocolate. El adulto dice, ¿qué me va a hacer un pedacito? Y en eso a veces hace que el tratamiento fracase. Ya Claro, para el ir pedacito cerrando se la convierte en entrevista. una barra completa, además. Seguro que sí. Decía, para ir acabando la entrevista, doctor, hemos hablado de los niños, de los jóvenes, de los adultos. ¿Qué pasa con las mujeres que están embarazadas? ¿Pueden recibir un tratamiento si tienen síntomas de gastritis o se opta por otra vía de solución al problema? En realidad se puede utilizar, pero se tiene que utilizar a veces en menor proporción la dosis para que no tenga problemas. Especialmente cuando hay un primer trimestre de embarazo, es preferible no utilizar ningún medicamento, sino cosas naturales. Lo que decía la licenciada, los alimentos, etc., ¿no? Eso normalmente. Hay otra cosa que quiero puntualizar también. Se ha dicho en algunos casos de que el uso del omeprazol provoca alteraciones. Hay alguna gente que dice que ha tenido demencia, que produce locura. Y eso es una cosa que realmente está relacionada más que con un problema mental, con un problema que es de déficit de vitamina B12. Cuando baja la vitamina B12 por el uso excesivo del omeprazol, y además cuando hay lo que nosotros decimos una anacloridria, baja la cantidad de ácido clorhídrico en el estómago, puede producirse problemas severos. El hecho básico de que la vitamina B12 falte en el organismo puede provocar alteraciones de ese tipo demencial, puede tener problemas severos. Entonces, es esa la relación que hay, y no precisamente con el omeprazol, sino más bien con la vitamina B12 específicamente. Recomendaciones muy importantes que nos sirven de cierre para este tema. Y para la otra cosa que quiero puntualizar, Usted si es se más me hábil que permite. los políticos para introducir más datos en sus respuestas. Pero es que, Lo van a contratar esto de asesor. me parece importante que la Seguro que sí. población sepa Sí, El último adelante, dato, muy sí. bien. que hay otra de las cosas que es importante, ¿no? El uso excesivo del omeprazol, Exacto. que puede producir cáncer. Es una cosa que realmente está en boga, porque la gente pregunta, dice, ¿por qué? Ya no quiero tomar omeprazol porque me han dicho que produce cáncer. No es así. El problema es justamente la relación también que hay con la vitamina B12. Si la vitamina B12 baja, el organismo se descontrola, y entonces sí puede tener lesiones. Pero no solamente son las lesiones porque hay una baja de vitamina B12, sino porque el Helicobacter, cuando no se trata en forma adecuada, puede producir una variedad de cáncer que es el linfoma MALT, y eso es un cáncer, ¿no? Es muy frecuente encontrar este tipo de cáncer en el estómago, doctor, relacionados con gastritis Con el Helicobacter más que por nada, bacteria. con la bacteria específicamente. Si se hace el tratamiento adecuado, sí. Entonces, como recomendación, lo que pedía, buena alimentación, evitar el estrés, tener una vida sana, no oír noticias jamás a mediodía cuando uno está comiendo para no estresarse. Menos en los canales de la competencia. Muy bien, buenas recomendaciones. Gracias, doctor. Muy breve, algunos datos más que pueda agregar como recomendaciones ya en el cierre. Bueno, Aparte de lo que hemos dicho, algo brevísimo. es prácticamente lo que se ha hablado, ¿no? Alimentación sana, sobre todo, y bueno, no suprimir ningún tiempo de alimentación, ¿no? No
como muchas personas por bajar de peso dejan de cenar, eso es lo peor que se puede hacer. No dejar de comer las 5 veces que habíamos mencionado principalmente, ¿no? Al día. Un conjunto de recomendaciones para tomar muy en cuenta, Paola. Gracias a la licenciada Alejandra Silvetti Bolívar, nutricionista dietética, y desde luego al doctor Marcio Javier Martínez, médico gastroenterólogo. De verdad. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ambos y es otra oportunidad. Es momento de irnos una pausa y retornar. Tenemos otros temas por desarrollar acá en Hora 23, así que espérenos. Lo último lo tienes primero en Mega Fashion Manía. Colección Primavera-Verano 2018. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Y continuamos desarrollando los temas en esta noche. Es momento de hablar acerca de la recuperación de espacios municipales, un tema sumamente importante en el cual usted también podrá participar a través de nuestras redes sociales y nuestra página de Facebook Hora 23, donde ya se encuentra disponible la siguiente publicación, que nos da a conocer que el municipio realiza un intenso trabajo para recuperar predios de propiedad pública, logrando rescatar al menos 5.000 metros cuadrados para la ciudad, tras desalojar a los avasalladores de varias zonas. Muy bien, vamos a hablar del tema que apuntaba en parte Paola, y lo vamos a hacer con la presencia de un invitado especial. Se trata del subalcalde de la zona sur, Óscar Sogliano. Le damos las buenas noches y la bienvenida. Muy buenas noches, un placer estar en Hora 23 y un fuerte saludo a todos los que están en sus casas. Antes de hablar de los temas para los cuales lo hemos convocado, ¿cuál es la importancia del macro distrito sur o de la zona sur, como se conoce comúnmente a la ciudad de La Paz, en términos de población, en términos de territorio geográfico? ¿Por qué es importante esa zona en La Paz? La zona sur representa alrededor de casi o aproximadamente la mitad de la ciudad en temas geográficos, por la extensión territorial que tiene. Pero también tiene una importancia demográfica también muy importante en los últimos años. Ha ido creciendo, no solamente en territorio, sino también en población. La ciudad de La Paz va creciendo, no solamente en términos verticales o horizontales, sino que se va expandiendo. Y la mayor cantidad de expansión que se hace en el tema del territorio es en Mallasa y en la zona sur. Por eso hablar del tema de planificación urbana, por eso hablar del tema de propiedad municipal, de relacionamiento y de ordenamiento urbano es muy importante en el tema de la zona sur, porque prácticamente toda la ciudad de La Paz está creciendo al lado de la zona sur. Vemos todos los años, todos los días, nuevas zonas que se van creando, nuevas urbanizaciones, y obviamente en eso el tema de la planificación urbana, del control de construcciones, de la propiedad municipal, de la planificación urbana, del ordenamiento territorial son variables importantes para el crecimiento de una ciudad que también va creciendo en esa misma magnitud de manera metropolitana. En palabras más simples, es prácticamente la única área con posibilidades de expansión significativa en la ciudad. La zona sur y Mallasa son las que se están expandiendo mucho, se van expandiendo cada vez más en el ámbito territorial y demográfico también. Muy bien, a propósito de la expansión, lo que también parece que se están expandiendo y lo vemos todos los días son los loteamientos, el terraceo de cerros en los alrededores de La Paz y particularmente en la zona sur. Y la gente se hace la siguiente pregunta, lo conversábamos antes de comenzar la entrevista: ¿qué está haciendo la alcaldía? Porque parecería en el caso de los terraceos, en el caso de los lotamientos, que vivimos en una ciudad sin normas, sin autoridad y sin ley. ¿Por qué nos interviene en esos casos que tienen visos de ilegalidad desde varios puntos de vista? Desde hace muchos años y con mayor intensidad los últimos, hemos venido implementando una política de fiscalización muy agresiva en la zona sur. En resultados comparados nosotros hacemos un mapeo general de todo el tema de fiscalización año tras año. El año pasado, por ejemplo, el 2016, hemos recuperado alrededor de 62.000 metros cuadrados de propiedad municipal, en alrededor de 7 intervenciones que hemos hecho en distintas zonas. Este año hemos podido recuperar 162.000 metros cuadrados de propiedad municipal en más de 12 intervenciones que hemos hecho en el año, casi el triple de lo que hemos hecho en la gestión 2016. Y el 2017
con la aprobación y con la implementación de la Ley 233, esperamos poder recuperar más allá de esas áreas que lo hemos hecho hasta el momento. ¿Los loteadores no estarán ganando más terreno que el que recupera la alcaldía? No, nosotros estamos avanzando de manera firme y de manera decidida. Hemos iniciado procesos en la totalidad casi de los movimientos de tierra que hemos visto de manera irregular, pero también hay un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta, que es el tema de límites. Hemos podido ver en este mapeo que hemos hecho de fiscalización que hay una relación inversamente causal entre aquellas zonas que tenemos mayor cantidad de procesos técnicos administrativos iniciados por avasallamientos y lotamientos, y que son las zonas que mayor problemas de límites tenemos también en la ciudad de La Paz. Es decir, en ese conflicto de límites hay personas, clanes, que se dedican al loteamiento y avasallamiento, porque no son personas solamente aisladas, hay clanes delincuenciales que se dedican al tema de trata y tráfico de tierras, y lo que hacen es básicamente adueñarse de la propiedad municipal o de distintos sectores, aluciendo ser de un municipio o de otro. ¿Qué es lo que sucede con frecuencia? Construcciones que no tienen un carácter legal, que se llevan a cabo, por ejemplo, en Achumani, incluso en Obrajes, en San Miguel, en Calacoto, y se realizan con el argumento de que tienen la autorización de la alcaldía de Palca. En ese sentido, hubo una resolución a principios de este año o del anterior, no estoy seguro, usted de este corrige, de este año de la gobernación, que supuestamente fijaba los límites entre el municipio de Palca y de La Paz. Ha sido un saludo a la bandera y sigue ese pretexto de que construyo mi casa en tal lugar de la zona sur con la autorización de la alcaldía de Palca. La verdadera resolución para el tema de límites está en establecer en el ordenamiento jurídico una ley expresa que delimite mediante esa normativa cuáles son los límites de cada uno de los municipios. Mientras eso no ocurra, obviamente la gobernación ha mostrado la voluntad política y el municipio de La Paz también para resolver este tema. Hemos lamentado que los municipios que están alrededor del tema de La Paz no hayan tenido esa misma voluntad, y esa resolución muestra de manera expresa que hemos tenido ciertos acercamientos, consensos y acuerdos para llegar a un tema de una resolución que no solamente pone en vilo el tema de las instituciones, sino pone en alerta también a los vecinos, que son los que sufren todos los días avasallamientos y lotamientos de sus áreas verdes, de las áreas donde se van a expandir en el futuro. No ha servido para nada. No ha servido porque esa resolución ha ido al Ministerio de Autonomías y ahora seguramente ha vuelto para el tema de la gobernación para un tratamiento nuevamente técnico. Nosotros hemos presentado todas las propuestas técnicas que se nos ha solicitado. Hemos ido a todas las reuniones de las cuales se nos ha citado en distintas oportunidades. Hemos lamentado que los municipios que hemos estado en problemas, principalmente el tema de Palca, no ha asistido a las reuniones de concertación, porque este es un tema eminentemente de voluntad política para resolver un tema que también tiene que ver con temas políticos. Vamos a seguir hablando del tema. Le interrumpo por un tema de hora. Son las 12:02. Vamos a revisar las noticias más importantes de lo que ha sido ya la jornada anterior y luego seguimos hablando de este tema que desde luego preocupa y más que eso inquieta a la población. Estamos tratando. Y nos decía el subalcalde de la zona sur que para la definición clara de límites entre La Paz y Palca no es suficiente una resolución de la gobernación, sino una ley del Estado plurinacional. Está muy lejos, sin embargo, subalcalde, de que logremos llegar a ese punto de contar con una ley. Mientras tanto, ¿el carnaval va a continuar? Nosotros esperamos que no. Nosotros, al igual que la gobernación, que ha dado uno de los primeros pasos en el tema, por ejemplo, de la resolución que hizo la gobernación para la presentación de la resolución de este tema de límites, es una resolución que no se veía en los últimos 15 años. Y eso demuestra también la voluntad política que se ha tenido para resolver este tema. Nosotros nos hemos aperturado y hemos mostrado la misma voluntad asistiendo a las reuniones, llevando la documentación, visitando las distintas zonas, pero este no es solamente un tema técnico, un tema económico, se trata también de temas políticos que se tienen que discutir, y en eso la voluntad política de los gobernantes, de los alcaldes, de las autoridades es fundamental para resolver ese tema. Mientras tanto, nosotros seguimos con nuestra política de fiscalización. Como te decía, en el gobierno municipal se ha recuperado a lo largo del 2017 más de 200.000 metros cuadrados
de propiedad municipal, de los cuales 162 se han recuperado en la zona sur, con más de 12 operativos que hemos tenido. Vamos a continuar. Hemos visto con gran sorpresa que, por ejemplo, los principales problemas de movimientos de tierras en áreas de preservación paisajística, como se denomina el tema de los cerros, o en algunos lugares que están cerca a áreas protegidas, en el caso de Irpavi 2, en los cerros de Irpavi 2 colindantes a Aruntaya, o en el tema, por ejemplo, de Achumani, muy cercano al tema, por ejemplo, del Club Alemán o del Complejo del Tigre, en muchos de los casos ha habido comunarios y personas que nos han presentado derechos propietarios sobre esos cerros. Antes de ahondar sobre este tema, la situación que tenemos actualmente, que usted la ha descrito muy bien, determina que la Alcaldía de La Paz no puede hacer mucho o directamente nada cuando existe una obra en construcción, pongamos el ejemplo de Achumani o de Irpavi 2, y quienes están realizando esa obra presentan un papel y dicen tenemos la autorización de la Alcaldía de Palca. Allí la Alcaldía de La Paz no puede hacer mucho. Nosotros continuamos con los procesos. Nosotros seguimos con los procesos técnicos administrativos, y si evidenciamos un tema, por ejemplo, de daño ambiental, recurrimos a la Secretaría de Calidad Ambiental para que se inicien los procesos normativos por destrucción sobre el tema del medio ambiente, que hay normativa específica. No abandonamos los procesos porque nosotros consideramos que esas áreas son áreas que están en nuestra planimetría como área de preservación paisajística, y continuamos los procesos normativos. Ahora bien, una gran solución que también hemos encontrado va a ser en la implementación de la ley 233, que está destinada básicamente a dos cosas, y eso lo decía el alcalde hoy también en una conferencia. Primero, que va a atacar de una manera fuerte y de una manera decidida a loteadores y avasalladores en distintos lugares, porque los procesos y procedimientos van a ser más cortos. En la ley 076 que tenemos ahora, que data de hace más de 10 años, los procesos son mucho más largos porque las coyunturas eran distintas. Ojalá sí funcione. Ahora lo vamos a hacer mucho más corto, pero además va a ser normativas mucho más agresivas, donde vamos a poder usar el tema de juicios directos o abreviados, pero además el uso también de la fuerza pública para poder recuperar y para poder detener estos movimientos, sabiendo que la madre del cordero y el tema central y neurálgico es el tema de la división territorial y el tema de límites que está poniendo en vilo y está poniendo en jaque no solamente el futuro de la zona sur, de la ciudad de La Paz, sino el futuro de la comunidad de sus habitantes. La habitabilidad de la ciudad. Por supuesto. El tema que usted mencionaba, que me parece muy interesante, los cerros que de un día a otro comienzan a ser pelados por constructores, por gente que presenta papeles aparentemente legales. ¿Cómo es posible que cerros con una historia tan antigua, si el término es correcto, aparezcan con dueños que aparentemente también, insisto en la palabra, tienen los papeles legales incluso en derechos reales? ¿No huele algo sospechoso la alcaldía de esos propietarios que acaban siendo dueños de cerros y más cerros? A nosotros también nos ha parecido muy extraño cuando hemos hecho los procesos de fiscalización en distintos lugares. Nosotros sabemos y conocemos que a lo largo, por ejemplo, del tema de Alto Achumani, Aruntaya o Irpavi 2, hay muchas comunidades en la parte superior que en muchos momentos han presentado y tienen documentación de derecho propietario de la reforma agraria o más adelante. Pero también hemos visto con mucha preocupación que donde se hacen movimientos de tierras que no tienen autorización municipal, se nos presente documentación que avalen el tema de su derecho propietario, y es sobre cerros contiguos que se ven, por ejemplo, en el caso de Alto Achumani, por ejemplo, los cerros contiguos que tienen que ver con la parte izquierda donde está el Complejo del Tigre en la parte superior o más abajo. ¿Y son títulos recientes o de hace? No, hay títulos que tienen más de 15, 20 años, hay otros que son un poco más recientes, pero hay títulos de derecho propietario. Nosotros también, al igual que como tú nos haces la pregunta, nos parece muy extraño, porque además... ¿En papel bond blanco y limpio o algo gastado? En realidad nosotros hacemos la revisión exhaustiva, juntamente cotejamos la información con derechos reales, que son ellos los que dan los títulos de derecho propietario, los gobiernos municipales no lo dan. Pero también creemos que aquí es un tema no solamente de los municipios, es un tema también del gobierno central también, que tienen que ver estos temas que son temas mediáticos,
medioambientales, que son temas de áreas de preservación paisajística, que son en última instancia de la comunidad, y es deber de todas las instancias, de la gobernación, de los municipios y del gobierno central, precautelar y preservar ese tipo de áreas. Y obviamente, tal vez por cuestiones políticas se dejan hacer en el caso del gobierno central. Hay también gran parte de eso. Por eso yo creo que hay que hacer una revisión muy exhaustiva y muy a fondo del tema de derechos reales también, para determinar cómo se entregan ciertos títulos de derecho propietario, cómo se avalan ciertos títulos de derecho propietario en cerros donde obviamente está el tema de los pulmones de la zona. Un dato no menor es que en la zona sur y en Mallasa tenemos los lugares donde mayores áreas verdes y pulmones en la ciudad tenemos. Es decir, la mayor cantidad de áreas verdes están en Mallasa, en la zona sur. Por supuesto que tenemos en otros macrodistritos, pero las grandes áreas se concentran en estos dos macrodistritos. Por eso es nuestra lucha férrea de todos los días de continuar con los procesos, más de 320 procesos técnicos administrativos que tenemos por año en distintos lugares, especialmente sobre movimiento de tierras, sobre construcciones de movimientos de tierras en áreas de preservación paisajística y obviamente en construcciones que no tienen autorización municipal y que en el momento que nosotros fiscalizamos aparecen con autorizaciones de Palca o se escudan en eso para querer evadir el tema de la ley o empezar a construir de la manera que ellos quieren, poniendo en peligro obviamente a la comunidad y a los vecinos que están alrededor. Un panorama de verdad complejo. En síntesis, necesitamos esa ley del Estado plurinacional fijando límites muy claros y responsabilidades y asignaciones de tareas que tienen una urgencia extremadamente importante, pero por lo que vemos va a tardar todavía un tiempo incierto. Gracias, subalcalde de la zona sur, Óscar Socliano. En síntesis, reiterando la palabra, se necesita el compromiso y el mayor trabajo de la alcaldía, pero no es la única responsable. Hay otras instancias gubernamentales que deberían colaborar a solucionar este problema que en muchos casos está acabando por destrozar los pocos cerros que ya quedan en la ciudad y los pocos espacios libres, ¿verdad? Sí, en el tema de la propiedad municipal hemos podido recuperar, como te decía y te daba los datos, una gran cantidad y vamos a continuar con eso. Sabemos que con la ley 233 vamos a recuperar 2, 3, 4 veces más de eso porque los procesos son más ágiles y se acomodan al tema de la coyuntura. Pero también lo que tú dices es muy cierto. El tema de la preservación del medio ambiente, de las áreas protegidas de los cerros, es un trabajo conjunto entre el gobierno central, la gobernación y los gobiernos municipales, porque el medio ambiente y la casa es una sola. El planeta es uno solo y preservar esto en términos generacionales para las futuras generaciones y para la comunidad debería ser y tiene que ser una tarea y una obligación de todos. Nosotros vamos a continuar con la lucha férrea para pelear contra avasalladores y loteadores. Una muestra clara es la voluntad en la ley 233 que vamos a implementar el próximo año, pero sabemos también que en muchos casos con la participación de la comunidad vamos a hacer respetar estas áreas para el bien de la comunidad, del crecimiento y del ordenamiento territorial y obviamente para un crecimiento de la ciudad más ordenado, más sostenible, más equilibrado y obviamente mucho más amigable con el medio ambiente también. Es así. Gracias otra vez por su presencia en el programa y por la información que nos ha brindado. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte saludo a los que nos están viendo en casa también. Son exactamente las 0 horas con 13 minutos y nos vamos a ocupar en el siguiente sector de lo que va a ser el acontecimiento deportivo más importante de esta jornada, porque ya estamos en jueves. Me refiero al clásico entre Bolívar y Stronger. Las entradas para el partido, de acuerdo a Bolívar, el club organizador, se van a comenzar a vender a partir de las 10 de la mañana de este jueves. Pero, como se imaginarán, ya existen colas, posiblemente de revendedores, para adquirir esas entradas. Hemos desplegado nuestra unidad móvil al estadio Hernando Siles. Allí se encuentra nuestra compañera Yubinka González. Yubinka, buenas noches. ¿Cuál es el panorama a esta hora en las inmediaciones y en las boleterías del estadio Hernando Siles?
¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días, ya prácticamente estamos iniciando lo que va a ser la venta de entradas. En unas horas más, 9:10 de la mañana, se inicia la venta de entradas. Y quiero mostrarles el panorama que se vive en el estadio Hernando Siles a esta hora. Me animo a decir que entre 80 a 100 personas se encuentran ya en el lugar, con carpas, con colchas, durmiendo para adquirir una entrada para el día de mañana. Quiero recordar a todas las personas que van a asistir el costo de las entradas para que puedan asistir con su familia, amigos en general. A ver, el costo de la curva es 80 bolivianos, rectas 100 bolivianos, preferencias 170 y la butaca 250 bolivianos. Esos son los precios entonces que se está disponiendo para ingresar en este clásico número 207. Quiero recordar también que son 30.000 entradas las que se está disponiendo para la venta del día de mañana. Juan Pablo. Muy bien, Yubinka, por las imágenes que nos has presentado ya está presente la gente que generalmente compra las entradas para luego revenderlas. ¿Has consultado si ya existe alguna escala de precios paralelos diferentes a los oficiales que seguramente se van a ofrecer mañana al público que se acerca al estadio? Sí, mira, comentarte que en un poco que pude conversar con ellos me dijeron que el precio de curva de 80 van a poder revenderlo hasta 130, 150 bolivianos dependiendo la cantidad de gente que asista. En caso de que sea menos, lo darán en 100 o en 90 bolivianos. En el caso de la butaca de 250 bolivianos, podría ascender hasta 350 bolivianos. Todo depende, de informar también a la gente, aconsejar que pueda venir y adquirir su entrada para no estar llegando y pagar un poco más de la cuenta, ¿no? Yubinka, ¿por qué no te acercas a alguno de los integrantes de la fila para preguntarles con qué expectativa están, cuántas entradas piensan cobrar? ¿Se trata de personas que componen una familia? ¿Son hinchas? Ok, conversa con ellos algunos instantes, por favor, si es posible. Sí. Te comento, Juan Pablo, que lo poco que pude acercarme, ellos me pidieron que respetemos un poco el sueño que ellos tienen, están desde muy temprano haciendo fila y nos han pedido no conversar, sin embargo nos han brindado estos datos de los precios, están sí familias, pero por el hecho de que están descansando nos han pedido que respetemos su descanso para el día de mañana. Y me imagino que se trata también de su privacidad, porque creo que todos sabemos que se trata posiblemente de revendedores. Así es, Juan Pablo, justamente revendedores son los que se encuentran en la fila. Me animo a decir 2, 3 personas tal vez las que están haciendo fila conscientemente para adquirir su entrada, entre ellos, ¿no? Amigos, familiares tal vez. Gracias, Yubinka, por ese contacto. El panorama que se presenta en las proximidades y en el propio Hernando Siles. Mañana ese lugar va a estar repleto de hinchas del Bolívar y del Stronger. Hoy, en realidad, no mañana, ya estamos en jueves y desde luego estaremos atentos a ese panorama y más aún al resultado del clásico. Tu despedida, Yubinka, ¿algún pronóstico del resultado de mañana para cerrar, o de hoy, mejor dicho? Así es, Juan Pablo. Bueno, yo soy bolivarista, así que me animo a decir que Bolívar gana 3-0. Pero, a ver, esperemos con todas las expectativas de que Bolívar gane. A ver, tu pronóstico tal vez, Juan Pablo. Yo soy del Stronger, así que estamos en la orilla contraria. Hemos dividido a nuestros televidentes entre los que simpatizan con Yubinka y los otros con Juan Pablo. Gracias una vez más y nos vamos ahora a un corte para luego estar en el tema que anunciamos al principio de hora 23, esa importantísima declaración de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, sobre uno de los acontecimientos más importantes de la cultura paceña, la Alacita. Una pausa y abordamos ese tema. Vamos al tema que anunciamos, ya lo decíamos al principio de hora 23 y también antes del corte. La UNESCO ha declarado la jornada de ayer a la Feria de Alacita como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un título muy importante. Escuchamos ya de fondo ese tema de Manuel Monroy que caracteriza a la festividad de la Alacita. Lo vamos a escuchar unos instantes antes de comenzar la entrevista. Pintando la rutina, cambiamos el planeta. A echarle la esperanza, una piatigrado circula por mis venas. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casi
ranchera, a la cita, a la arila, La cita entonces, patrimonio inmaterial de la humanidad. Tenemos dos invitados para profundizar sobre este tema. Se trata en principio de Andrés Zarate, secretario municipal de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Andrés, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo muy cordial a todos los televidentes que nos observan y a ustedes el agradecimiento por darnos la oportunidad de informar a la población. ¿Estamos con fuerzas todavía a esta hora de la jornada? Sí, estamos, todavía no acaba. Mañana comienza muy temprano. Muy bien. Y también con la presencia... Ya comenzamos, ¿no? Siempre andamos confundiéndonos si estamos ayer hoy día con esto de la hora, pero bueno, estamos ya en jueves. Y nuestro segundo invitado, el licenciado Milton Eizaguirre, él es jefe de la unidad de extensión del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, todos felices porque esta madrugada estábamos esperando esta noticia formidable y obviamente creo que nos va a llenar a todos, ¿no? Después de 9 años. ¿Cuál ha sido la gestión, señor Zarate, para llegar a este punto? ¿No ha sido una casualidad, no ha sido una venia de la UNESCO la otorgación de este título? Me imagino que ha habido un trabajo de mucho tiempo. ¿Quiénes han intervenido en ese trabajo y en qué ha consistido esa actividad? Sí, es un proceso que inició el 2008 y que concluye casi después de 9 años con varias idas y venidas y con un proceso de reflexionar y de profundizar a tener una carpeta coherente sobre lo que implica la cita y lo que significa para la ciudad de La Paz. Por eso la denominación del título que se nos ha dado es Recorridos Rituales de la cita en la ciudad de La Paz, que busca identificar la característica de la cita se ha convertido en una festividad que está arraigada en la población, que la población lo hace y que conlleva, si bien un origen milenario precolombino, tiene sus propias identidades y características que toman actual con sincretismo, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que se muestran que uno se compra algo y va a donde el yatiri, después va a donde el sacerdote que se lo bendiga. Tiene que ver con componentes ligados a la reciprocidad. La cita es una fiesta del soñar, que es algo que se propone en una sociedad actual donde la percepción del futuro siempre es negativa. Ahora, ¿qué implica la declaratoria de este título? La cita va a recibir plata, la gente comienza a imaginarse cosas, le da simplemente fama, permite una promoción internacional. ¿Cuáles son los beneficios específicos? Son 4 beneficios claros, ¿no? La primera es el tema de que adquieres un conocimiento y una profesión internacional, que eso ya es importante. Tema 1. El segundo tiene que ver con que nos establece a nosotros, en las diferentes entidades, una serie de obligaciones sobre sobre responsabilidades que tenemos que asumir a lo largo de este tiempo para poder proteger, recuperar y fortalecer a la cita, que implican las 2 secciones. La tercera tiene que ver con que afianza el origen de la cita, que es de la ciudad de La Paz. Sabemos que hemos estado en pugna con varios países, específicamente con la unidad de Puno, y yo creo que esta designación, si bien se centraliza en lo que sucede en La Paz, es una forma de demostrar de que es una festividad que se ha mantenido en el tiempo prolongado desde la época precolombina, que ha tenido un hito muy importante después del cerco de La Paz y que se ha ido mimetizando con la coyuntura actual. Es el que tenemos vestido de celulares, computadoras, adecuándose a los sueños y a los deseos que tiene la sociedad. ¿Y el punto 4? Y el último sería que nos permite realmente generar un quiebre, nosotros entendemos en la cita, para recuperar su esencia. Es una oportunidad para trabajar nuevamente, recuperar la artesanía y el trabajo en miniatura como eje central, en visibilizar esta característica del poder soñar positivamente, de desear, que la fe mueve montañas, y también el hecho de generar un trabajo de pensar en el otro, porque la tradición inicial es de que uno te regala el deseo, no es que tú te lo compras el deseo. Y esto creo que son 4 elementos que colaboran a visibilizar esta ciudad maravillosa, sentirnos orgullosos de lo que tenemos, que a veces no lo valoramos, pero también de demostrar que esta feria que se ha extendido a nivel nacional, porque las principales ciudades del país tienen ferias de la cita, pero también países vecinos donde tenemos gran cantidad de residentes como
en ciudades como Buenos Aires en Argentina, San Pablo en Brasil, en Madrid en España, nos permite también mostrar cómo desde de La Paz aportamos a una cultura colectiva que es reconocida desde la madrugada del día de ayer como patrimonio de la humanidad. Bien, en los próximos minutos vamos a conocer más acerca de esas actividades que se podrían llevar a cabo para fomentar, para promocionar, para preservar lo que es la festividad de la Cita y para fortalecerla, una festividad en la cual se refleja nuestra cultura, parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Licenciado Eizaguirre, antes de ello, el material que se ha presentado ante la UNESCO, ante este organismo internacional, material de investigación, material histórico sumamente importante que refleja la cultura, las tradiciones de la festividad de las citas, desde sus orígenes, desde las creencias que existe acerca de Erequeco, los antecedentes, cómo se llevaba a cabo antes esta festividad. ¿Podría usted compartir con nosotros un poco de todo ello? Bueno, lo que es necesario aclarar es que la festividad y la carpeta que hemos presentado no estaba vinculado con la revisión de un proceso histórico. Y inicialmente no entendimos eso y entramos en una serie de debates entre varios investigadores que estuvimos ahí, por ejemplo, el señor Laruta, el señor Fernando Cajías y otros investigadores más, ¿no?, como el señor Íñiguez. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? De poner nuestras posiciones, porque cada uno tiene un proceso de investigación diferente, porque hemos trabajado en este tema durante varios años, y lo que sí nos ha fundamentado todo esto son las actividades actuales, porque eso exigía el tema de la cita y el tema de la UNESCO. Y en este contexto me parece fundamental también hacer una revisión que es interesante e histórica, ¿no? Porque siempre es bueno que nosotros, a pesar de que la UNESCO nos pida un elemento, nosotros podamos brindar los otros elementos que son fundamentales para enseñar a nuestros jóvenes, a los niños y a los estudiantes en la universidad. Y está vinculado principalmente con este proceso histórico. Y esta isla, por ejemplo, que vemos acá, que es la isla Tunu, que es de la región de Pucara, es fundamental. ¿Podríamos enfocarla, perdón? Sí, podemos enfocar. ¿Cerámica? Sí. La cerámica que tenemos al centro de la mesa, nos decía, es la isla. Es la isla Tunu, el Equeco Tunu, como le llaman. Es fundamental porque ahí tiene la representación de las serpientes y esto vincula su relación, la relación del Equeco con Tunupa. Tunupa, de acuerdo a las definiciones de Ludovico Bertonio, el mejor vocabulario de la lengua aymara que se escribió hasta el momento, que fue publicado en el año 1600, dice: el Equeco es Tunupa y Tunupa es la deidad de las aguas. Entonces no solamente focalizamos este tipo de festividades en el tiempo del 24 de enero, porque eso se modificó en el año 1783 aproximadamente, sino estamos hablando de un periodo largo que comienza aproximadamente entre el mes de octubre, noviembre y acaba en el mes de carnaval. Y por eso está vinculado con el concepto de fertilidad, ¿no? Esta fertilidad que te va a dar elementos a futuro. Por eso el concepto de illa es fundamental y el concepto de ispalla. Hasta el 2000 aproximadamente se manejaba el concepto de miniatura, y el concepto de miniatura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua simplemente es un bien suntuario, un adorno, pero en el contexto al que nos estamos refiriendo tiene toda una connotación ritual religiosa, y por eso, tanto en el área rural como en el área urbana, son fundamentales estas illas y estas ispallas, ¿no? A veces inclusive los cronistas hablaban de deformaciones físicas en las papas, a las que se las llama mamispallas, o en las deformaciones físicas de los seres humanos. Por eso a veces al Equeco se lo muestra principalmente en figuras de Tiwanaku con una joroba, porque tiene que ver con estos elementos que son favorables, que son una especie de amuletos que traen la buena suerte. Entonces tiene que ver con todo este recorrido. Muy bien, conocemos esta agradable noticia de que la festividad de la cita fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO aproximadamente a menos de 2 meses de que se inaugure una nueva Feria de la Cita 2018. ¿Qué cambios va a generar? Tal vez nuevas actividades que se podrían reflejar en esta próxima festividad. Sí, de seguro estamos ya iniciando a trabajar, no ahora, sino ya hace varios meses, convencidos de que íbamos a asumir ese título, en darle una versión singular a la cita, que implica sabiendo que somos desde el 1 de enero durante todo el 2018 capital iberoamericana de las culturas, y eso le da una connotación, una responsabilidad mayor que va a implicar un fortalecimiento a la propia feria, pero también actividades colaterales que también están en la carpeta, como concursos
investigaciones, publicaciones que refuercen y le den todo el contexto a la feria. Además, a partir de esta feria se va a trabajar en un programa de fortalecimiento en el marco del plan de salvaguardia que se presentó ante la UNESCO, para que en el mediano plazo vayamos generando procesos de modernización a la Alacita, de fortalecimiento del sector, sobre todo artesanal, y que trabaje en miniaturas para generar una nueva etapa, a mi entender, siendo ambiciosos, de proyección de esta feria, complementada con acciones a nivel internacional de su difusión y de su fortalecimiento para demostrar y consolidar este origen paseño de la Alacita. Ahora, sucede cada año cuando comienza la Alacita y en pleno desarrollo, y es una pregunta para ambos, lo siguiente: hay muchas notas de prensa que se elaboran, incluso críticas de las propias autoridades respecto a que la Alacita año tras año se va desvalorizando. Vemos objetos en esta mesa que son los artesanales, que reflejan el trabajo y el espíritu de la Alacita, pero año a año crece el sector de las comideras, crece el sector de los juegos, crece el sector de sorteos, crece el sector de productos chinos que han inundado la alcaldía o la Alacita y han relegado a un plano cada vez menor a la esencia de la Alacita, que es el sector artesanal. ¿Qué se va a hacer para evitar que año tras año la Alacita acabe siendo una feria de productos chinos y no una feria artesanal tradicional en La Paz? Comenzando por lo último, ya se ha trabajado de la mano con FENAENA con relación a los productos chinos. Existen disposiciones internas de esta federación, que es la que organiza la Alacita y reúne y congrega a los demás de 5.000 feriantes para la prohibición de productos chinos. Todavía hay otros productos que no hacen a la identidad de la Alacita, que estamos entrando a un proceso de que estas personas tengan para cambiar de rubro y acercarse más al trabajo artesanal. Por otro lado, se van a hacer mayores controles, ahí apoyamos nosotros a partir de la Intendencia, la Guardia Municipal, para evitar que ambulantes puedan cambiar y vender. Hasta un momento se vendían frazadas, almohadas, distorsionando todo este concepto. Y finalmente también está el trabajo de corresponsabilidad de la población, porque si uno vende es que hay alguien que quiere comprar. Y creo que de aquí adelante tenemos responsables cada uno de los ciudadanos de resguardar y mantener, también ser responsables de mantener la identidad. ¿Para el MUSEF es posible recuperar este patrimonio cultural y esencial de la Alacita? Sí, en el MUSEF tenemos, por ejemplo, una colección que hemos ido construyendo desde el año 1960 y justamente hemos hecho los recorridos anualmente para ver qué elementos tenemos en este contexto y me parece fundamental. Pero por otro lado, lo que estamos pretendiendo también es recuperar las historias orales, la tradición oral, porque hemos visto en este proceso cómo los artesanos tienen muy buena información vinculada de cómo se hacían los asentamientos en diferentes lugares, cómo era la elaboración de los diferentes tipos de productos. Y obviamente esto me parece fundamental, aunque también hay esto de la modernidad que provoca algunos cambios que son aceptables, ¿no? En el caso de, por ejemplo, obsequiar gallina o gallo, que es para que te venga una pareja de los atributos que quieras. En el pasado eran guarmimunachis o chachamunachis, ¿no? Pero obviamente las connotaciones o los objetos como tal se van transformando. Lo interesante de la Alacita es que no se cambian los contenidos, y este contenido vinculado con este concepto de la fertilidad, de esperar cosas para el futuro, es fundamental. Entonces, a partir de esta reconstrucción de memorias orales, podemos generar nuevos procesos de reconstrucción de identidades que me parece fundamental para transmitirlas a las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, ya dejar de lado simplemente el tema de que son para los niños simplemente temas de juego, y más bien involucrarlos un poco más en estos conceptos de la cultura, porque está encerrado en todo un concepto, en toda una cosmovisión, donde intervienen, por ejemplo, los achachilas, los apus, las sillas, las hispallas, la pachamama, es decir, es todo un conjunto y es necesario entenderlo. La lógica occidental que ha provocado que los vayamos separando e individualizando. Ojalá sea así.
Muy bien, tomando en cuenta que ahora la festividad de las citas, bueno, ahora más que antes se encuentra ante los ojos del mundo prácticamente, y eso es algo muy importante para nosotros y muy agradable. ¿Qué otros refuerzos se pueden realizar en esta festividad, tal vez relacionados con la seguridad de los participantes, de los visitantes, de los artesanos, temas de higiene, temas de organización? Se han ido trabajando, ¿no? Si uno recuerda, hace menos de 10 años, cuando iba a la cita había un lugar con tierra. Ahora creo que el campo ferial brinda condiciones mínimas que todavía faltan reforzar. Se está trabajando también en generar y retomar proyectos. Había uno, por ejemplo, de la Universidad Mayor de San Andrés, de proponer anaqueles un poco más contemporáneos y más funcionales para los propios feriantes, para darle otra cara a la propia feria. El tema, como decía Milton, de la investigación es fundamental. Ya gran parte de los decanos, que se los denomina los artesanos más antiguos, se están por ir, y es fundamental recuperar su historia, porque muchos de ellos fueron los primeros en llevarla a la cita Puno, en la década de los 60. También es el tema de la transmisión de varias técnicas artesanales o de artes populares que están desapareciendo, como los soldaditos de plomo, que casi ya diferencia. Y es una forma también de visibilizar y darle este contexto y esta identidad. Creo que hay que trabajar, como decía Milton, en reforzar mucho a través de incentivos el trabajo de artesanal. Porque ahora se encuentra más ropa para muñecas Barbie que soldaditos de plomo. Sí, pero también la intención es, como dice Milton, no es tanto el objeto, sino el concepto que está atrás de él. Y a la medida que la gente considere que la miniatura está ligada a una proyección de lo que él desea obtener, no solo en aspectos materiales, sino en aspectos inmateriales, como puede ser el hecho de conseguir una pareja, el acabar un proceso formativo, el ampliar la familia a través de un bebé, son elementos que debemos mantener. Bueno, recalcar para nosotros como Secretaría el hecho de permitir soñar, recuperar el derecho a soñar positivamente y soñar por el otro, creo que es algo fundamental, y todos debemos tener anécdotas de lo que nos hemos adquirido en la cita se ha cumplido. Es decir, está ligado a una fe, a una creencia, más allá de la cosmovisión andina, al acto de la fe y el creer y el soñar que te permite conseguir, y además es una forma de ordenar, porque tú priorizas en el año lo que quieres conseguir. No es que la gente se compra todo a ver qué le resulta, ¿no? Son momentos de familiares, de discusión, de definir si es la casita, si es el autito, si es el negocio, si es el momento de la familia, o discusiones en la pareja, si es momento de que a la hija le regalen un gallo. Y esto creo que son componentes fundamentales que aportan a una sociedad contemporánea cada vez más individualizada, más alejada en espacios de encontrarnos, porque la cita nos obliga a asistir a este taipi que es la feria. No vamos a poder, no me imagino la cita por internet, ¿no? Comprando tu miniatura. Y eso es otra cosa que no valoramos, digamos, esos momentos de encuentro. Y por eso a veces los juegos recreativos, la comida, son parte de este contexto, que nos permite reunirnos, nos permite congregarnos, nos permite pasar momentos de calidad y en una proyección de ir entre todos construyendo un futuro posible a través de la cita. Y es algo que más se agregaría ya para cerrar, aparte de la buena definición que acabamos de escuchar sobre lo que debería ser la cita o lo que queremos que sea la cita desde su punto de vista para enriquecer esta festividad. Lo fundamental es que normalmente siempre nos quejamos de que otros países nos quitan nuestro patrimonio cultural, pero ya una vez que hemos logrado este reconocimiento, ahora vamos a la conquista de los otros países y los vamos a conquistar culturalmente, que es lo que ha pasado, ¿no? Ya estamos en el Perú, ya estamos en la Argentina, ya estamos en España, en Estados Unidos, y esto me parece fundamental. Es decir, hay que revertir el concepto, porque ya hemos establecido como origen a la ciudad de La Paz y este entorno local de La Hollada como el origen de esta festividad. Entonces me parece ahora preponderante ir ocupando otros espacios, tal cual hicieron las danzas, algunas de las danzas, es decir, y esto es producto de la acción tanto de artesanos como otros actores sociales, es decir, los bolivianos nos hacemos conocer en el mundo a partir de estos elementos, y este es el valor y la riqueza que debemos rescatar. Además es importante destacar que esta declaración otorgada recientemente por UNESCO es de suma importancia, pero no es la única, porque la festividad de las citas ya tiene otros títulos también nacionales e internacionales muy importantes. Sí, municipal, ese es municipal a nivel departamental y a nivel nacional.
Algo que quiero destacar, que Mirto y yo nos hemos olvidado, que este es un resultado y un ejemplo de un proceso de trabajo interinstitucional, mancomunado. Y creo que es un ejemplo de cómo cuando nos ponemos de acuerdo y dejamos a un lado las visiones políticas y trabajamos por el tema cultural, entidades de los 3 niveles, el Ministerio de Cultura, la Gobernación, el Gobierno Municipal, conjuntamente con instituciones académicas, como viene a ser la Universidad Mayor de San Andrés, instituciones que resguardan nuestro patrimonio, como es el MUNCEF y los actores locales, podremos conseguir resultados que benefician a la población. Y este es un proceso de 8 años que hemos venido de la mano, a pesar de las diferencias políticas que puede haber, que demuestran además que la cultura genera puentes. La cultura es una manera de promover la integración, como decía Milton, pero también la cultura mejora la calidad de vida. Nosotros estamos proponiendo, como Capital Iberoamericana de las Culturas, que la cultura es un 4º pilar de desarrollo. Y de aquí adelante no podemos pensar desarrollos integrales de nuestra ciudad si no podemos sin apostar al tema cultural. Y creo que este proceso nos va a demostrar, y el trabajo que viene hacia adelante para resguardar y difundir esta festividad está ligada a este trabajo mancomunado, interinstitucional, entre varios actores, donde también se involucra cada uno de los ciudadanos que cohabitan esta maravillosa ciudad, que tienen la responsabilidad también de resguardarla, protegerla y transmitirla a las futuras generaciones. Los propósitos están claros desde el punto de vista del gobierno municipal y desde el punto de vista de la valorización cultural de esta festividad. Ojalá lleguen a cumplirse. ¿Usted qué se va a comprar a la cita? Tengo 2018? muchos planes todavía, tengo tiempo, todavía un mes, no tengo objetivos, ya casi lo tengo, he logrado muchas cosas, pero ya estaremos definiendo. Creo que tiempo es lo que necesito y no sé cómo lo voy a materializar. Yo estoy enamorado del Iqueco Tuno, porque es una entidad andrógina, es varón y mujer, tiene todo un contexto y es la entidad panandina del contexto andino, no sé, desde la época de Tiwanaku, inclusive anterior, Poquina, hasta nuestros días, ¿no? Entonces, muy bien, fíjense, tiene mucho poder, ¿no? Entonces, ya sabe que me voy a comprar ¿Y Paola ya tiene definido? Unas maletitas para viajar. Maletas para viajar. Gallos no. No, por un momento. Muy bien. Una gallina para Juan Pablo. ¿Sí? Las maletas son te la tengo que regalar, porque me parece que la tradición es que te la tienen que regalar. No, no sirve de nada que te la compres. Cuidado que te regalen muchos gallos y ahí tengas que elegir. Con pollitos. Puede ser. Esa es una buena idea. Bueno, agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos esta noche. De verdad, al gobierno municipal, al MUNCEF, por los aportes que nos han dado en esta entrevista. Muy bien, nos vamos a una pausa. ¿Qué te parece, Juan Pablo? Recordad algunas características que son únicas de las alacitas, como por ejemplo la reunión de la multitud de gente a las 12 del mediodía del 24 de enero. En punto. En punto. Solo así se cumplen los deseos, dice una parte de la tradición. Así es, muy bien. Nos damos una pausa y ya volvemos con la recta final de Hora 23. Te veo tan... Muy bien, ya estamos en la recta final de Hora 23. Se pasó rápido el tiempo esta noche, Juan Pablo. Volando, estamos comenzando un nuevo día, en realidad. Día del Clásico. Día del Clásico. Y también día en el cual vamos a tocar un tema muy importante acá en Hora 23. Estaremos hablando de aquellas familias formadoras de líderes que prestan mucho interés en sus hijos, enseñándoles los valores y destacando sus principales potenciales para formar verdaderos líderes. Porque definitivamente todos coinciden en que un líder nace en la familia y se hace en el transcurso de su vida, pero el origen familiar es clave para la formación de una persona en el liderazgo o en cualquier escenario. Así es, Juan Pablo. Es por ello que mañana, bueno, prácticamente de acá a unas horas nos tienen que acompañar todas las familias reunidas para desarrollar este tema. Así que desearles que tengan una excelente jornada y nos reencontramos de acá a unas horas más en Hora 23. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Paola. Lo mismo a todos ustedes. Hora 23, más tarde en Bolivia.